Buenas tardes amigos, al fin vamos a ir a probar lo que es el Turbo Ecogreen. Yo lo saqué, lo tengo puesto continuamente en mi auto porque bueno, para mí tengo unas ideas, una formación, o ya tengo formadas ideas y críticas o no sobre lo que es el Turbo Ecogreen. Estamos yendo a la ruta en mi auto. Vamos a hacer una prueba con 1 litro de combustible, 1 litro de gasoil, medido por el odómetro. Vamos a ver cuántos kilómetros o cuántos metros o hasta dónde llegamos con 1 litro de combustible. Vamos a echar la misma cantidad, vamos a tirar los cambios de la misma manera entre un cambio de, o sea, entre que vamos sin el Ecogreen y con el Ecogreen. Vamos a ver cuántos kilómetros hacemos. Las condiciones climáticas están perfectas, no hay viento, no hay lluvia como la otra vez que lo fui a probar y había viento, lluvia. Hice 200 y algo de kilómetros y no pude sacar una conclusión. La única conclusión que yo había podido sacar fue la de que tenía más fuerza abajo. Entonces lo que le iba diciendo, que teníamos mejor salida desde abajo, pero no pudimos medir lo que es el consumo porque al regreso no tuvimos lluvia, pero tuvimos un muy fuerte viento en contra, lo que varió lo que es el consumo. Así que bueno, no pudimos realmente hacer una prueba que sea creíble, por así decirlo. Si bien esto se mide en laboratorios de potenciación con dinamómetros donde saltan detalles, ¿no es cierto?, de lo que es el rendimiento de un vehículo, nosotros lo vamos a hacer in situ, o sea, lo vamos a probar en vivo, sin mediciones de computadoras, ni de escáner, ni nada por el estilo. Así que bueno, vamos a echar 3 litros de combustible en el tamborcito, en el tacho. Vamos a cambiar las mangueras allá en la ruta. Vamos a ponerlo para tener acá en mano el litro de combustible. Vamos a tirar, o va a tirar Lautaro, lo que es los cambios en lo posible, en la misma cantidad de vueltas. Y bueno, le vamos a dar el resultado final de si sirve o no. Les voy avisando desde ya de que el vehículo tiene mayor fuerza, tiene mucho más fuerza. Supuestamente debería tener mejor rendimiento en consumo de combustible, pero bueno, quiero probarlo porque eso no lo he podido hacer. Bien amigos, ahí tenemos 1 litro de combustible, ¿sí? El trapito para que no vaya a hacer un enchastre acá adentro. Tenemos 1 litro de combustible y vamos a medir eso. Vamos, ponen en cero el odómetro. Listo. Odómetro en cero. Y ahí salimos a medir 1 litro de combustible. Ahí estamos viendo cómo el combustible está regresando, ¿no? Los cambios todos iguales. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí vamos. Todos los cambios están yendo a 2500 vueltas. Y estamos circulando, como ven, a 100 kilómetros. Ya tenemos aproximadamente medio litro de combustible. Vamos 2500 metros. Ahí seguimos, nos quedan más o menos 300 centímetros cúbicos. Seguimos a 100 y vamos haciendo 6.3 kilómetros. Así que bueno, queda un poquito más del tramo
y a la vuelta vamos a ver si llegamos hasta el mismo punto o pasamos el punto o de donde salimos, ¿no es cierto? Ese va a ser el rendimiento de lo que es el EcoGreen. Recordemos que estamos viajando en este momento sin el turbo EcoGreen. Ahora a la vuelta, cuando volvemos a cargar la botellita de combustible, vamos a venir con el turbo puesto. Tenemos el turbito EcoGreen, lo podemos probar acá en lo que es en la salida del intercooler, o podemos probarlo acá en lo que es la entrada del turbo. Yo lo probé en la entrada del turbo y da mucho mayor torque, tiene mucho mayor salida. De todas maneras, yo lo voy a probar acá en lo que es la admisión, que es en la entrada al motor, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos poco torrente de aire, o sea, no mucho en lo que es la salida del intercooler. Lo vamos a poner, como ahí dice, admisión, lo vamos a probar acá. Si bien hay varias formas de probarlo, nosotros lo vamos a probar acá para ver lo que es cómo rinde en esta parte. Admisión, o sea, entrada hacia el motor. Lo vamos a poner ahí. Esta es la forma de instalación del turbo EcoGreen. Ya les digo, lo podemos poner hacia abajo o lo podemos poner en diferentes lugares. Lo vamos a poner en esta después del intercooler. Listo, vamos a cargar el combustible. Pausa. Bien amigos, el regreso. Vámonos. El regreso con el turbo EcoGreen en la parte donde yo les dije. Y ahí va en cero. Recuerden que hicimos 11,2 kilómetros. Vamos a tirar los cambios a 2500 vueltas y vamos a ir a 100 kilómetros por hora. Así que vamos a ver cómo rinde esto. Bueno, acá le estaba preguntando a Lautaro y me dice que lo que va sintiendo es que tiene más fuerza, por supuesto, que es como yo les decía, tiene más fuerza el vehículo, el motor, para salir, o sea, rinde un poco más en lo que es dentro de la ciudad, digamos que tiene más salida, es un poco más ágil el vehículo. Y ahora lo que yo tengo dudas es en el rendimiento de combustible, que dentro de la ciudad por supuesto va a ser óptimo, porque al tener mejor salida va a disminuir el combustible. El combustible en la ruta, por supuesto que debería rendir un poco más, no sé cuánto, pero vamos a verlo ahora en un par de minutos. Y esto es lo que sí, en cargas como ser en camionetas, en un camión, esto indudablemente debe tener mayor fuerza en la salida desde cero estando cargado. No lo estamos probando ahora cinchando un auto como ser para tener un poco de lastre, pero sí, yo he probado en el taller cinchando un vehículo y tiene más fuerza. Les recuerdo que yo no tengo nada que ver con esta empresa, con Turbo EcoGreen. Simplemente me estoy tratando de sacar una duda para mí y todo lo que es para ustedes, por supuesto. Tenemos 700 centímetros cúbicos aproximadamente ya consumidos y tenemos 7.7 kilómetros. Creo que se ve ahí. 7.7 kilómetros, 7.9. Así que bueno, estamos a escasos kilómetros de ver cuánto más puede o no rendir con el turbo EcoGreen. Bueno amigos, tenemos eso todavía. Salimos de acá abajo de este puente, ¿sí? 11 kilómetros. Tenemos todavía ese poquito. Allá hicimos 11.2 por el tema de que dio
en lo que es la rotonda, esos 200 metros, listo. Listo, llegamos. Ahí está. Listo. Paralo. Listo. Quedó lo mismo que quedó hoy. Ahí tenés. Hicimos 11.8. Indudablemente el Turbo EcoGreen hicimos 600 metros más en lo que es 1 litro de combustible. ¿Sí? O sea, no me voy a poner a sacar cálculos, pero son 11 más o menos. 11 kilómetros hicimos, porque recuerden que le estoy diciendo que tuvimos que cazar una rotonda y para retomar hacia Colón. Y acá tenemos 11.8, 11.9 teníamos. A ver. 11.8, les recuerdo. Así que bueno, sí, en esa parte estamos teniendo una leve economía, hablando de 1 litro de combustible. Tenemos algo de 600 metros, 800 metros también en 1 litro de combustible. Así que bueno, ese es el resultado final del Turbo EcoGreen en lo que es rendimiento de combustible y en fuerza. Tenemos más fuerza y tenemos un porcentaje bastante considerable de lo que es el ahorro de combustible. Esto es in situ, ¿no es cierto? Es en ruta, condiciones climáticas espectaculares y el mismo camino. Tenemos las 2 subidas y tenemos 2 bajadas. Así que bueno, este es el resultado final, señores. Tiene muy buen torque para mí, que va a rendir en camiones y puede llegar a rendir bastante en lo que es camionetas, también en un vehículo de calle para andar dentro de la ciudad. Va a reducir el consumo dentro de la ciudad y en ruta, por supuesto que también. Así que bueno, para mí muy conforme con el rendimiento. Hasta luego.